3 investigadores desaparecieron en una isla olvidada de Quintana Roo en 2009. 16 años después, un pescador encontró algo que nunca debió salir a la luz. Lo que contenía ese objeto cambió para siempre lo que sabemos sobre las islas prohibidas del Caribe mexicano. Hay lugares en este mundo donde el silencio pesa más que las palabras, donde los lugareños bajan la voz cuando hablas de ciertos nombres, de ciertas coordenadas en el mar. Las islas de Quintana Roo esconden más que playas paradisíacas y aguas cristalinas. Esconden secretos que han cobrado vidas, que han destruido familias enteras, que han convertido la curiosidad en una maldición. Y hoy, en Ecos del Silencio, vas a descubrir por qué los pescadores se niegan a acercarse a ciertas costas después del atardecer. Por qué los mapas turísticos omiten deliberadamente algunos islotes. Y por qué 3 personas brillantes jamás regresaron de un lugar que oficialmente no existe en ningún registro gubernamental. Si alguna vez has sentido que hay verdades demasiado peligrosas para ser conocidas, quédate hasta el final de este relato. Y si lo que vas a escuchar te perturba tanto como a mí cuando investigué este caso, suscríbete a nuestro canal. Porque cuando descubramos qué más ocultan esas aguas, lo compartiremos aquí primero. Ahora, respira hondo. Vamos a adentrarnos en las sombras del paraíso. Año 2009. Quintana Roo vive su apogeo turístico. Cancún, Playa del Carmen, Tulum, destinos que prometen ensueño tropical. Pero lejos de los resorts, todo incluido, más allá de las rutas comerciales, existe un archipiélago de islotes que los mapas oficiales apenas mencionan. Son pequeños, deshabitados en su mayoría, cubiertos de manglar denso y rodeados de arrecifes traicioneros. Los lugareños los llaman las Islas Mudas, porque según dicen, quien grita allí no obtiene eco. El sonido muere en el aire espeso, como si la selva lo devorara. En ese año, la Universidad Nacional Autónoma de México aprobó una expedición de investigación arqueológica y biológica a estas islas. El proyecto lo lideraba la doctora Gabriela Montero, arqueóloga de 42 años, especialista en cultura maya del período posclásico. Gabriela era una mujer de carácter firme, acostumbrada a trabajar en condiciones extremas. Había excavado en Palenque, en Calakmul, en cenotes profundos donde el oxígeno escaseaba y la oscuridad era absoluta. No le temía a la selva, no le temía a la soledad, pero algo en las Islas Mudas la obsesionaba desde que leyó un documento del siglo XVII en el Archivo General de Indias en Sevilla. El documento era una carta de un fraile franciscano llamado Diego de Ocampo, quien describía rituales prohibidos que los mayas realizaban en islas malditas donde los dioses antiguos aún caminan. El fraile hablaba de desapariciones, de nativos que entraban a ciertas cuevas y jamás regresaban, de noches donde el mar brillaba con luz verde y los peces aparecían muertos en la orilla sin heridas visibles. La carta terminaba con una advertencia escalofriante. He ordenado que ningún cristiano ponga pie en esas tierras, pues allí habita algo que no es de Dios ni del diablo, sino más antiguo que ambos. Gabriela llevaba 2 años investigando la ubicación exacta de esas islas. Cruzó referencias de mapas coloniales, entrevistó a pescadores viejos en Puerto Morelos y Punta Allen, escuchó leyendas que hablaban de la isla que cambia de lugar y el faro que nunca existió. Finalmente, mediante coordenadas encontradas en un diario de navegación de 1923, identificó un islote de aproximadamente 3 kilómetros cuadrados, ubicado a 42 kilómetros al este de la costa de Siancán, un lugar sin nombre oficial. En los mapas náuticos modernos aparecía simplemente como Islote 47N, deshabitado, peligro por arrecifes. Para la expedición, Gabriela reclutó a 2 personas de confianza.
El primero era Tomás Salazar, biólogo marino de 35 años, experto en ecosistemas de manglar y arrecifes coralinos. Tomás era metódico, escéptico, un científico puro que no creía en leyendas ni supersticiones. Había trabajado con Gabriela en Cozumel años atrás, y cuando ella le habló del proyecto, aceptó de inmediato. Le intrigaba la biodiversidad de una isla tan aislada, la posibilidad de encontrar especies endémicas, quizás nuevas para la ciencia. La segunda integrante era Marina Esquivel, fotógrafa documental de 38 años. Marina había ganado 2 premios internacionales por su trabajo sobre comunidades indígenas en resistencia. Era callada, observadora, capaz de capturar en una imagen lo que otros no veían ni con palabras. Gabriela la quería en el equipo precisamente por eso. Necesitaba documentación visual impecable de todo lo que encontraran. Marina aceptó con una condición: libertad total para fotografiar lo que quisiera sin censura académica. El plan era simple: viajar en lancha desde Punta Allen hasta el islote, acampar durante 10 días, realizar prospecciones arqueológicas en la zona norte donde supuestamente existían estructuras mayas ocultas por la vegetación, estudiar el ecosistema marino circundante y regresar con suficiente material para solicitar fondos para una expedición mayor. Llevaban equipo de campamento, GPS, radio satelital, suministros para 15 días por precaución y un permiso oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Todo legal, todo planificado. Contrataron a un pescador local llamado Esteban Uc para transportarlos. Esteban tenía 60 años, rostro curtido por el sol y el salitre, manos como raíces de mangle. Cuando Gabriela le mostró las coordenadas del islote, el hombre palideció. Negó con la cabeza lentamente. «Ese lugar no tiene nombre porque no debe tenerlo», dijo con voz ronca. «Mi abuelo me enseñó a rodear esa zona, siempre, incluso si eso significa remar 5 horas más». Gabriela insistió. Ofreció el triple del precio habitual. Esteban miró el dinero, miró el mar y finalmente asintió, pero con una condición: los llevaría y los recogería en la fecha acordada, pero no esperaría ni un minuto más, y jamás, bajo ninguna circunstancia, pasaría una noche en esa isla. Partieron el 14 de marzo de 2009, a las 6 de la mañana. El mar estaba tranquilo, el cielo despejado. Marina fotografió el amanecer desde la lancha, los tonos naranjas y rosas tiñendo las nubes bajas. Tomás revisaba sus instrumentos de medición, emocionado como un niño en Navidad. Gabriela repasaba sus notas, el mapa antiguo protegido en una funda impermeable. Esteban conducía en silencio, mirando al horizonte con expresión inescrutable. Llegaron al islote pasadas las 9. La costa era rocosa, con pequeñas playas de arena blanca interrumpidas por raíces de mangle que se hundían en el agua como dedos retorcidos. La vegetación era densa, impenetrable a simple vista. No se veía nada construido por manos humanas, solo selva baja y el sonido de aves marinas. Esteban ancló la lancha a 50 metros de la orilla. Se negó a acercarse más. Los 3 investigadores bajaron el equipo en una balsa inflable, viaje tras viaje, hasta que todo estuvo en la playa. Cuando terminaron, Esteban arrancó el motor sin decir palabra. Gabriela le gritó que regresara el 24 de marzo, exactamente 10 días después, a las 10 de la mañana. El pescador levantó la mano en señal de que había entendido y se alejó rápidamente. En menos de 5 minutos, la lancha era solo un punto en el horizonte. Estaban solos. El primer día fue normal. Montaron las tiendas de campaña en un claro cerca de la playa. Establecieron un perímetro de trabajo, configuraron la radio satelital y enviaron el primer reporte confirmando su llegada. Todo funcionaba perfectamente.
Tomás se sumergió en el arrecife cercano y quedó maravillado. Coral saludable, peces de colores imposibles, una visibilidad de 30 metros. Marina exploró la línea costera y fotografió formaciones rocosas curiosas, algunas con lo que parecían grabados muy erosionados. Gabriela y Tomás hicieron un primer reconocimiento del interior. La selva era más densa de lo esperado, pero encontraron lo que parecía un sendero antiguo, medio cubierto por raíces y hojas. La primera noche, sentados alrededor de una fogata, compartieron sus impresiones. Tomás bromeaba sobre la paranoia de Esteban. «Superstición pura», decía riendo. «Este lugar es un paraíso ecológico. Deberían protegerlo como reserva natural». Marina era más cautelosa. «Hay algo raro en la luz aquí», comentó. «Cuando fotografío, los colores salen diferentes, más saturados, casi irreales». Gabriela escuchaba el bosque. Le llamaba la atención el silencio. No había monos aulladores, no había ruido de insectos nocturnos, solo el susurro del viento entre las hojas y el romper de las olas. Un silencio demasiado limpio, demasiado perfecto. Al segundo día encontraron la primera estructura. Estaba a 800 metros tierra adentro, casi completamente cubierta por vegetación. Era una plataforma baja de piedra caliza de unos 10 metros de lado, con escalones que ascendían hacia una pequeña pirámide truncada de no más de 4 metros de altura. El estilo arquitectónico era maya, sin duda, pero había algo anacrónico en el diseño. Gabriela no lograba ubicarlo en ningún periodo específico. Los glifos tallados en los escalones estaban tan erosionados que eran ilegibles, excepto uno que se repetía en varios bloques. Un símbolo circular con líneas que irradiaban hacia afuera, como un sol negro. Tomás medía la estructura mientras Marina la fotografiaba desde todos los ángulos posibles. Gabriela intentaba descifrar los glifos, frustrándose con cada intento. Y entonces, al rodear la pirámide hacia su lado norte, Marina encontró la entrada. Era una abertura estrecha, casi invisible entre dos bloques de piedra, que descendía en un ángulo de 45 grados hacia la oscuridad. Aire frío emanaba de allí, aire que olía a tierra húmeda y a algo más, algo orgánico y antiguo. Gabriela iluminó la entrada con su linterna frontal. Los escalones descendían irregularmente, tallados directamente en la roca viva. Las paredes estaban cubiertas de humedad y un musgo verdoso que brillaba levemente con la luz artificial. «Voy a bajar», anunció con voz firme. Tomás protestó. No habían traído equipo de espeleología apropiado, no sabían qué tan profunda era la cavidad, no habían informado a nadie sobre esta estructura. Pero Gabriela ya estaba descendiendo. Marina la siguió con la cámara. Tomás, maldiciendo en voz baja, cerró la marcha. La escalera tenía 37 peldaños. Desembocaba en una cámara circular de aproximadamente 6 metros de diámetro y 3 de altura. El techo era una bóveda perfecta, casi lisa, sin herramientas visibles en su construcción. El suelo estaba cubierto de arena fina, completamente seca a pesar de la humedad exterior. Y en el centro exacto de la cámara había un pozo. Era circular, de 1 metro de diámetro, sin brocal ni protección. Gabriela se acercó con cuidado e iluminó hacia abajo. La luz de su linterna no alcanzaba el fondo. Arrojó una piedra pequeña. Contaron. 8 segundos antes de escuchar el impacto contra agua. En las paredes de la cámara había más glifos, estos mucho mejor conservados. Gabriela los estudió con atención creciente, su respiración acelerándose. «Esto no es maya clásico», murmuró. «Es algo más antiguo, anterior incluso al preclásico temprano». Tomás alumbraba mientras ella fotografiaba cada símbolo con su cámara digital. Marina permanecía cerca de la escalera, inquieta. Sentía que el aire de la cámara era demasiado pesado, que la temperatura era incorrecta,
varios grados más fría que en la superficie, y había un sonido, muy bajo, casi imperceptible, como un zumbido o un cántico lejano. ¿Escuchan eso?, preguntó Marina. Los otros dos se quedaron quietos, conteniendo la respiración. Sí, ahí estaba. Un sonido que parecía venir del pozo, o quizás de las propias paredes, rítmico, constante. Tomás intentó racionalizarlo. Será el viento circulando por las cavidades de piedra caliza. Este tipo de formaciones actúa como instrumentos de viento natural. Pero no sonaba natural, sonaba deliberado. Sonaba como voces humanas susurrando en un idioma que ninguno de ellos conocía. Gabriela quería quedarse más tiempo, pero Marina insistió en salir. El oxígeno parecía escasear, aunque los instrumentos de Tomás no indicaban ninguna anomalía en la composición del aire. Ascendieron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Al emerger a la luz del día, los tres respiraron profundamente, como si hubieran estado bajo el agua. El sol estaba alto, debían ser cerca de las 2 de la tarde. Habían estado allá abajo casi 3 horas sin darse cuenta. Esa noche, Gabriela no pudo dormir. Revisaba una y otra vez las fotografías de los glifos en su laptop, comparándolos con su base de datos de escritura maya. Nada coincidía perfectamente. Había similitudes, sí, pero también diferencias fundamentales. Era como si alguien hubiera tomado el sistema de escritura maya y lo hubiera modificado, evolucionado hacia otra cosa, o involucionado. Había un glifo que se repetía con frecuencia alarmante, el mismo símbolo del sol negro que vieron en la superficie, pero aquí acompañado de otros elementos. Figuras humanoides con proporciones extrañas, algo que parecía representar agua, pero con líneas angulares, violentas, y una palabra, o lo que ella interpretaba como una palabra, que aparecía 5 veces en la cámara, Shibal Tok. Al tercer día, decidieron explorar más a fondo. Gabriela quería mapear toda la estructura subterránea, buscar otras cámaras, entender el propósito del pozo. Tomás, más práctico, sugirió bajar equipo de medición al pozo, determinar su profundidad exacta y tomar muestras del agua. Marina se ofreció voluntaria para descender si conseguían cuerdas adecuadas. No las tenían. Improvisaron con la cuerda de escalada que habían traído para emergencias. No era ideal, pero funcionaría. Regresaron a la cámara subterránea. Esta vez llevaban más lámparas, más equipo. La sensación opresiva seguía allí, pero ahora la habían normalizado. La habían catalogado como parte del ambiente de la cueva. Tomás ancló la cuerda a una columna natural de piedra que había junto a la escalera. Verificó la resistencia y comenzó a descenderla por el pozo. La cuerda tenía 50 metros. No alcanzó el fondo. Necesitarían atar otra cuerda, descender más. Mañana, decidió Gabriela. Hoy documentamos las paredes, medimos la cámara, hacemos un plano detallado. Trabajaron metódicamente durante horas. Marina fotografiaba cada centímetro de las paredes con flash y sin flash, con diferentes ángulos de luz. Tomás medía dimensiones, tomaba muestras de la arena del suelo, del musgo de las paredes, del aire mismo. Gabriela transcribía los glifos a mano en su cuaderno, intentando establecer patrones de lectura. Y entonces, mientras trabajaba en la pared este de la cámara, su linterna iluminó algo que no habían visto antes. Una grieta estrecha, medio oculta por una formación de estalagmita, lo suficientemente ancha para que pasara una persona delgada de lado. «Aquí hay algo», llamó. Los otros se acercaron. Alumbraron el interior de la grieta. Había un pasaje, estrecho, bajo, pero transitable. Se adentraba en la roca hacia el este, hacia el interior de la isla. Gabriela no dudó. «Voy a entrar». Tomás protestó de nuevo, pero con menos convicción.
Él también sentía la llamada de lo desconocido, la adicción del descubrimiento. Marina cargó su cámara y la siguió. El pasaje era claustrofóbico. Debían agacharse, a veces casi arrastrarse. Las paredes rozaban sus hombros. El techo goteaba agua fría. Avanzaron así durante 15 metros que se sintieron como 100. Y entonces el pasaje se ensanchó bruscamente, desembocando en otra cámara. Esta era más grande, irregular, natural, en lugar de construida. El techo se perdía en las sombras, elevándose quizás 8 o 10 metros, y el suelo estaba cubierto de objetos. Había cerámicas rotas, algunas con decoraciones intrincadas, que aún conservaban trazas de pigmento rojo y negro. Había huesos, muchos huesos, algunos claramente humanos, otros de animales, todos dispuestos en patrones circulares concéntricos alrededor de un punto central. Y en ese centro había un altar. Era un bloque de piedra negra, no caliza como el resto de la estructura, sino algo más denso, más oscuro, obsidiana quizás, o algún tipo de basalto. Sobre el altar descansaba un objeto que hizo que Gabriela ahogara un grito. Era una máscara, tallada en jade verde oscuro, del tamaño de un rostro humano adulto. Los ojos eran incrustaciones de concha nácar, que reflejaban la luz de las linternas con intensidad perturbadora, como si miraran. La boca estaba abierta en una expresión que podría ser una sonrisa o un grito, imposible determinarlo. Y de la frente de la máscara emergía un tocado tallado en la misma piedra, representando serpientes entrelazadas con plumas que se fusionaban con formas imposibles de definir. Era hermosa y terrible al mismo tiempo, una pieza arqueológica que podría reescribir la comprensión de la cultura maya, o confirmar que había algo más, algo anterior, algo que los mayas encontraron y sobre lo cual construyeron sus propias creencias. Marina fotografiaba frenéticamente, el flash iluminando la cámara en estallidos estroboscópicos que creaban sombras danzantes en las paredes. Tomás examinaba los huesos, intentando determinar su antigüedad, su disposición ritual. Gabriela se acercó al altar, extendiendo la mano lentamente hacia la máscara. Sus dedos estaban a centímetros de tocar el jade cuando Tomás gritó: «¡No la toques!». Gabriela se detuvo, el corazón martilleando. «¿Por qué?», preguntó sin apartar la vista de la máscara. Tomás iluminaba el suelo alrededor del altar. «Mira los huesos, mira cómo están dispuestos. Esto fue un sacrificio múltiple y no es antiguo. Algunos de estos huesos son demasiado blancos, demasiado limpios. No tienen la pátina del tiempo. Yo diría que tienen décadas, no siglos». Un silencio helado cayó sobre la cámara. Marina bajó la cámara lentamente. ¿Estás diciendo que alguien realizó sacrificios rituales aquí en tiempos modernos? Tomás asintió, la mandíbula apretada. No puedo estar seguro sin análisis de laboratorio, pero sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Gabriela retrocedió del altar, el hechizo roto. La máscara ya no le parecía hermosa, le parecía hambrienta. Decidieron salir, reagruparse, discutir qué hacer. Esto ya no era solo una expedición arqueológica, esto podía ser una escena de crimen. Necesitaban informar a las autoridades, traer peritos forenses, suspender el trabajo de campo hasta aclarar la situación. Ascendieron por el pasaje estrecho de regreso a la primera cámara. Subieron la escalera hacia la superficie. El sol estaba bajo, era media tarde. Habían estado allá abajo 5 horas. Caminaron en silencio de regreso al campamento, cada uno procesando lo que habían visto. Marina revisaba las fotografías en la pantalla de su cámara. Había capturado cientos de imágenes de la cámara ritual, de la máscara, de los huesos. Pero en una de ellas, tomada con flash, había algo extraño. En el fondo de la cámara, donde las sombras eran más densas, la imagen mostraba una figura. Alta,
delgada, de pie junto a una formación rocosa. Marina amplió la imagen. La figura era humanoide, pero las proporciones eran incorrectas, los brazos demasiado largos, la cabeza demasiado inclinada, y parecía estar mirando directamente a la cámara. Marina se detuvo en seco. «Chicos», dijo con voz temblorosa, «no estábamos solos allá abajo». Les mostró la fotografía. Gabriela palideció. Tomás intentó encontrar una explicación racional. Pareidolia, una sombra, una formación rocosa que parecía humana, pero Marina negó con la cabeza. «Revisé la cámara cuando tomé esa foto, no había nadie. Esto apareció solo en la imagen». Aceleraron el paso de regreso al campamento. El sol se ocultaba rápido en el horizonte. La selva a su alrededor parecía cerrarse. Los sonidos nocturnos comenzaban a emerger. Llegaron al claro donde habían montado las tiendas justo cuando las últimas luces del día se extinguían. Encendieron la fogata. Pusieron todas las lámparas disponibles alrededor del perímetro. Se sentaron juntos, hombro con hombro, mirando la oscuridad que los rodeaba. «Mañana llamamos por radio», decidió Gabriela. «Pedimos que nos recojan antes. Esto es más grande que nosotros. Necesitamos ayuda oficial». Los otros asintieron. Tomás propuso turnos de vigilancia durante la noche, 2 horas cada uno. No por miedo, se decía a sí mismo, solo por precaución. Marina preparó café en la estufa portátil. Nadie tenía hambre, pero necesitaban estar despiertos, estar alertas. El primer turno fue de Tomás. Gabriela y Marina se metieron a sus tiendas, pero ninguna logró dormir realmente. Escuchaban a Tomás moverse afuera, avivar el fuego, caminar en círculos lentos alrededor del campamento. Las horas pasaban con lentitud dolorosa, y entonces, pasadas las 2 de la madrugada, escucharon a Tomás gritar. Gabriela y Marina salieron de sus tiendas de inmediato. Tomás estaba de pie junto a la fogata, alumbrando con su linterna hacia la línea de árboles. «Hay alguien ahí», susurró con voz ronca. «Vi a alguien moviéndose entre los árboles, una silueta, y ahora hay más, son varios». Las 3 linternas barrieron la selva. Al principio no vieron nada, solo troncos, hojas, oscuridad. Pero entonces Marina lo vio, una figura de pie, inmóvil, entre 2 árboles a unos 20 metros del campamento. Alta, demasiado delgada, con la cabeza inclinada en un ángulo extraño. «Allá», señaló. Los otros 2 giraron sus linternas. La figura se movió, no caminó. Se deslizó lateralmente detrás de un tronco y desapareció. «¿Quién anda ahí?», gritó Gabriela con voz firme intentando ocultar su miedo. «Identifíquense, esta es una expedición científica autorizada». Silencio. Y entonces, desde diferentes puntos alrededor del campamento, escucharon voces. No eran gritos, eran susurros. Docenas de susurros superpuestos, pronunciando palabras en un idioma que no reconocían. El mismo idioma que habían escuchado en la cámara subterránea, pero ahora claro, cercano, envolvente. Tomás agarró el machete que habían traído para cortar vegetación. Marina preparó la bengala de emergencia, lista para dispararla. Gabriela corrió a la tienda de comunicaciones y encendió la radio satelital. La onda portadora se escuchaba fuerte, clara. Presionó el botón de transmisión. «Aquí, Expedición Montero, código de emergencia rojo. Solicito extracción inmediata», repetí. «Extracción inmediata en coordenadas registradas. Tenemos situación de amenaza, posible presencia hostil. Solicito...». La radio emitió un chillido agudo y se apagó. Gabriela intentó reiniciarla. Nada. Muerta. Los susurros cesaron abruptamente. El silencio que los reemplazó era peor. Un silencio absoluto, antinatural. Ni viento, ni olas, ni insectos. Nada. Como si el mundo hubiera contenido la respiración. Y entonces vieron las luces.
Pequeños puntos de luz verde fosforescente comenzaron a aparecer entre los árboles, docenas de ellos, centenares, moviéndose lentamente hacia el campamento en un círculo que se cerraba. No eran linternas, no era fuego, era algo orgánico, algo vivo. «A las tiendas», ordenó Tomás. «Ahora». Se metieron en la tienda más grande, la de equipo, la única con estructura de metal reforzado. Cerraron todos los accesos, aunque sabían que una simple tela de nylon no los protegería de nada real. Gabriela intentaba pensar, racionalizar. ¿Qué estaban viendo? ¿Alucinación colectiva? ¿Algún tipo de droga en el aire? ¿Esporas de hongos alucinógenos? Pero las fotografías de Marina eran reales. La radio dañada era real. Esto estaba pasando. Las luces rodearon completamente la tienda. Podían ver sus siluetas a través de la tela. Puntos móviles de luz verde que se detenían, avanzaban, formaban patrones. Y entonces comenzó el cántico. No eran susurros ahora. Eran voces plenas, potentes, coreando al unísono palabras que resonaban en el pecho, que hacían vibrar el suelo bajo sus pies. Shibaltok, Shibaltok, Shibaltok. La palabra que Gabriela había visto en los glifos, repetida una y otra vez como un martillo golpeando un yunque. Marina lloraba en silencio, abrazada a su cámara. Tomás sostenía el machete con ambas manos, los nudillos blancos. Gabriela intentaba mantener la calma, buscar una salida, un plan, pero no había plan, no había lógica. Estaban atrapados en algo que no entendían, algo que no debía existir en el mundo racional del siglo XXI. El cántico se intensificó. Las luces comenzaron a pulsar al ritmo de las voces. Y entonces, una de las luces atravesó la tela de la tienda como si no existiera. Flotó en el interior, a la altura de sus rostros. Era una esfera perfecta de luz verde, del tamaño de una pelota de tenis. Giraba lentamente sobre su eje. Gabriela extendió la mano hacia ella, hipnotizada. Tomás intentó detenerla, pero fue tarde. Los dedos de Gabriela tocaron la luz. Todo se detuvo. El cántico cesó. Las luces se apagaron. El silencio regresó. Gabriela se desplomó inconsciente. Tomás la atrapó antes de que golpeara el suelo. Marina gritó su nombre. Fuera de la tienda escucharon pisadas. No eran pisadas humanas. Eran pasos lentos, pesados, de algo grande moviéndose alrededor de la tienda. Algo que respiraba con un sonido sibilante, húmedo. Pasaron la noche así. Tomás sosteniendo a Gabriela inconsciente. Marina alumbrando la entrada de la tienda con la linterna. El dedo en el gatillo de la bengala. Las pisadas continuaron hasta el amanecer. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron la tela de la tienda, todo cesó. Las pisadas, la respiración, la presencia. Se fueron. Salieron con cautela cuando el sol estuvo completamente arriba. El campamento estaba intacto, no había huellas en la arena, no había señales de que alguien o algo hubiera estado allí, excepto por una cosa. En el centro exacto del claro, donde había estado la fogata, ahora había un objeto. Era un recipiente de cerámica, antiguo, con decoraciones que coincidían con las que habían visto en la cámara ritual. Y dentro del recipiente, cuidadosamente dispuestos, había 3 collares. Eran de jade y obsidiana, bellamente elaborados, y cada uno tenía colgando el mismo símbolo, el sol negro. Gabriela recuperó la consciencia al mediodía. No recordaba nada después de tocar la luz. Tenía marcas en la mano, como quemaduras leves en espiral. Tomás las examinó. No eran quemaduras térmicas. Parecían más bien marcas de radiación, pero eso no tenía sentido. Marina le mostró las fotografías que había tomado durante la noche desde el interior de la tienda. En ninguna aparecían las luces, solo oscuridad. Las cámaras digitales no habían capturado nada de lo que sus ojos vieron.
Decidieron abandonar la isla inmediatamente. Ya no importaba el plan original, los 10 días de investigación, los permisos oficiales. Necesitaban salir. Empacaron lo esencial, dejaron atrás el equipo pesado. Caminaron hacia la playa, donde Esteban debía recogerlos, aunque faltaban todavía 6 días para la fecha acordada. Quizás podrían hacer señales a algún barco que pasara. Quizás podrían usar los espejos de supervivencia para atraer atención. Cualquier cosa era mejor que quedarse. Llegaron a la playa pasadas las 3 de la tarde, y allí, anclada en la bahía, estaba la lancha de Esteban. El pescador estaba sentado en la proa esperando. Cuando los vio llegar, no mostró sorpresa. Solo asintió lentamente, como si hubiera sabido que vendrían antes de tiempo. «Suban», dijo. «Rápido». No hicieron preguntas. Cargaron sus mochilas en la lancha, subieron ellos mismos. Esteban arrancó el motor antes de que estuvieran completamente sentados y se alejó de la isla a máxima velocidad. Nadie habló durante los primeros 20 minutos. Finalmente, Gabriela preguntó: «¿Cómo supiste que vendríamos hoy?» Esteban mantuvo la vista fija en el horizonte. «Vi las luces anoche, desde el mar, luces verdes sobre la isla. Cuando eso pasa, sé que alguien ha despertado a los guardianes, y quien despierta a los guardianes necesita irse rápido». «¿Guardianes de qué?», insistió Tomás. Esteban finalmente los miró. Sus ojos estaban cansados, viejos más allá de sus años. «De lo que está sellado, de lo que no debe salir. Mi abuelo me dijo que esa isla es una tapa sobre un pozo muy profundo. Y en el fondo de ese pozo hay algo que existía antes de los mayas, antes de los olmecas, antes de que hubiera gente en estas tierras. Algo que los antiguos encontraron y encerraron con sacrificio y sangre. Y cada generación, algunos pescadores mantenemos la vigilancia para asegurarnos de que nadie rompa los sellos». Marina sintió un escalofrío. «Los collares», murmuró, «son los sellos, ¿verdad? Y nosotros los tomamos». Esteban asintió gravemente. «No deberían haberlos tocado. Ahora están marcados. Ahora forma parte del pacto». Gabriela miró su mano, las marcas en espiral. «¿Qué pacto?». Esteban no respondió. Solo aceleró más el motor. Llegaron a Punta Allen al anochecer. Esteban los ayudó a bajar el equipo. Rechazó el pago adicional que Gabriela intentó darle. «Guarden eso para lo que viene», dijo enigmáticamente. «Van a necesitarlo». Se alejó sin mirar atrás. Los 3 investigadores se quedaron en el muelle, exhaustos, traumatizados, sin saber qué hacer ahora. Tomás propuso ir directamente a las autoridades, reportar todo, la estructura, los huesos, la experiencia nocturna. Gabriela dudaba. ¿Quién les creería? No tenían evidencia real. Las fotografías de Marina no mostraban nada paranormal. La radio dañada podría ser simplemente un fallo técnico. Los collares... Gabriela se tocó el bolsillo. No llevaba ningún collar. Revisó su mochila. Tampoco. Miró a los otros. «¿Quién tiene los collares?». Marina y Tomás revisaron sus cosas. Nada. Los habían dejado en la isla. O creían haberlos traído y no lo hicieron. O algo más. Decidieron ir a un hotel, dormir, ducharse, pensar con claridad. Al día siguiente irían a la universidad, reportarían los hallazgos arqueológicos de manera oficial, solicitarían una nueva expedición con más personal, mejor equipados. Harían lo correcto, lo profesional. Esa noche, en habitaciones separadas del hotel, los 3 tuvieron el mismo sueño. Estaban de vuelta en la cámara ritual. La máscara de jade los miraba, y una voz, antigua y múltiple, susurraba en sus mentes: «Han visto, han tocado, ahora son testigos, y los testigos deben volver». Despertaron los 3 al mismo tiempo, a las 3:33 de la madrugada. Se enviaron mensajes. Todos habían tenido el mismo sueño.
palabra por palabra, imagen por imagen. Eso no era posible, eso no era natural. Marina propuso huir, irse de Quintana Roo, del país si era necesario, alejarse de la isla, del recuerdo, de todo. Gabriela se negó. Como científica, necesitaba entender, necesitaba respuestas. Tomás estaba entre ambas posiciones, paralizado por el miedo y la curiosidad en proporciones iguales. Pasaron 2 días en Playa del Carmen, intentando normalizar, intentando procesar. Gabriela investigaba en internet, buscaba referencias a Xibaltok, a las islas de Quintana Roo, a desapariciones en la zona. Encontró poco. Un artículo de periódico de 1978 sobre 3 pescadores que desaparecieron cerca de esas coordenadas. Una nota de 1952 sobre una expedición científica francesa que nunca regresó de las islas exteriores. Una mención en un libro de antropología de 1934 sobre rituales de los guardianes del umbral entre comunidades costeras mayas. El tercer día, Esteban apareció en su hotel. No preguntó cómo los había encontrado. Simplemente estaba allí, en el lobby, esperándolos. Llevaba algo envuelto en tela. «Necesito que vean esto», dijo. Los llevó a un café alejado, una mesa en la esquina. Desenvolvió el objeto. Era un diario viejo, las páginas amarillentas, la cubierta de cuero agrietada. «Esto perteneció a mi abuelo», explicó Esteban, «y antes de él a su padre. Es el registro de los guardianes. Todo lo que sabemos sobre la isla, sobre lo que protegemos, está aquí». Gabriela lo hojeó con reverencia. Estaba escrito en español, pero con palabras en maya intercaladas. Había dibujos, mapas, fechas. «¿Por qué nos lo muestras?», preguntó Tomás. Esteban suspiró profundamente. «Porque algo cambió. Cuando ustedes fueron a la isla, cuando entraron a la cámara, cuando tocaron lo que no debían tocar, algo se despertó. Las luces han estado apareciendo cada noche desde entonces. No solo sobre la isla, también aquí, en la costa. Los peces están muriendo en la orilla. Los perros aúllan sin parar. Y 3 pescadores más han desaparecido en la última semana. Intentaron ir a la isla. Dijeron que escuchaban voces llamándolos. No regresaron». Marina sintió náuseas. «Esto es culpa nuestra». Esteban negó. «Es el ciclo. Sucede cada cierto tiempo. Alguien encuentra la isla. Alguien entra. Alguien ve lo que no debe ver. Y entonces el sello se debilita. Y necesitamos fortalecerlo de nuevo». Gabriela cerró el diario. «¿Cómo?». Esteban los miró con intensidad. «Hay un ritual. Está en el diario. Requiere que quienes abrieron el sello lo cierren. Requiere que vuelvan». Los 3 se miraron. Volver a la isla era lo último que querían hacer. Pero si lo que Esteban decía era cierto, si realmente habían causado esto, tenían responsabilidad. Gabriela fue la primera en hablar. «Vamos, terminemos esto». Marina asintió, aunque temblaba. Tomás tardó más, pero finalmente aceptó. «Pero esta vez vamos preparados y no vamos solos». Esteban contactó a otros guardianes, pescadores viejos que conocían las historias, que habían visto las luces, que creían. Reunieron 7 hombres dispuestos a acompañarlos. Prepararon botes, provisiones y, según las instrucciones del diario, elementos para el ritual: copal para quemar, sal marina, agua de cenote y sangre. Sangre voluntaria de los 3 investigadores, recolectada por un curandero local que realizó el proceso con respeto ceremonial. Partieron al amanecer del día siguiente, 3 botes, 10 personas en total. El viaje fue tenso, silencioso. Cuando la isla apareció en el horizonte, todos sintieron el cambio. El aire se volvió más pesado. El cielo, aunque despejado, parecía más oscuro sobre la isla. Las aves marinas volaban en círculos, pero no se acercaban a la costa. Desembarcaron al mediodía.
El lugar parecía diferente. La vegetación estaba más salvaje, más densa, como si hubiera crecido años en solo días. El sendero que habían usado antes era apenas visible. Avanzaron en grupo, los pescadores veteranos al frente y atrás, protegiendo a los 3 investigadores en el medio. Llegaron a la pirámide. Las piedras estaban más oscuras, cubiertas de un musgo negro que no habían visto antes. Descendieron a la cámara. Esta vez llevaban antorchas, lámparas potentes, equipo de comunicación. El pozo en el centro seguía allí, insondable, pero algo había cambiado. El agua en el fondo emitía un brillo verde tenue, pulsante, y los glifos en las paredes parecían moverse con la luz de las antorchas como si estuvieran vivos. Gabriela abrió el diario de los guardianes y leyó las instrucciones del ritual. Era complejo, requería precisión. Debían formar un círculo alrededor del pozo. Debían quemar el copal en 4 braseros, uno en cada punto cardinal. Debían verter la sal y el agua del cenote en el pozo mientras recitaban palabras en maya antiguo, palabras que el diario transcribía fonéticamente. Y finalmente, debían dejar que 3 gotas de su sangre cayeran al pozo, una de cada uno de los que habían abierto el sello. Comenzaron el ritual al atardecer. La luz que entraba por la escalera se volvió roja, luego naranja, luego púrpura. Los pescadores encendieron los braseros. El humo del copal llenó la cámara con un aroma dulce y resinoso. Gabriela, Tomás y Marina se colocaron alrededor del pozo, cada uno con un pequeño cuenco de barro conteniendo la mezcla de sal y agua. Esteban comenzó el cántico, su voz grave resonando en la piedra. Los otros guardianes lo acompañaron, sus voces creando una armonía compleja, hipnótica. Los 3 investigadores vertieron el contenido de sus cuencos en el pozo. El agua verde en el fondo comenzó a agitarse, a brillar con más intensidad. Gabriela sacó una pequeña navaja ritual. Se hizo un corte superficial en la palma. Permitió que 3 gotas de sangre cayeran al pozo. Tomás hizo lo mismo. Marina, con manos temblorosas, fue la última. Sus 3 gotas cayeron. Y entonces todo cambió. El agua del pozo explotó hacia arriba en una columna de luz verde cegadora. El cántico de los pescadores se intensificó hasta ser casi un grito. Los glifos en las paredes brillaron con luz propia, pulsando al ritmo del canto. Y del pozo emergió algo. No era físico, era una presencia, una conciencia, algo tan antiguo que el tiempo no tenía significado para ello. Llenó la cámara, llenó sus mentes, presionó contra sus almas con peso insoportable. Gabriela cayó de rodillas, sangrando por la nariz. Vio imágenes, vio el pasado, vio cuando la isla era diferente, cuando era un lugar de poder donde los antiguos, los que vinieron antes de los mayas, se comunicaban con entidades de otros planos. Vio el error, vio cómo algo pasó al otro lado. Algo que no debía estar aquí. Vio cómo generaciones de guardianes habían mantenido el sello, sacrificando, vigilando, protegiendo. Y vio el futuro. Vio lo que pasaría si el sello se rompía completamente. Vio ciudades enteras consumidas por la luz verde. Vio personas transformadas en algo otro. Vio el fin de todo lo que conocían. La visión cesó tan abruptamente como comenzó. La columna de luz se retrajo al pozo. Los glifos dejaron de brillar. El cántico de los pescadores se detuvo. Silencio absoluto. Y entonces, una voz. No era audible, era directa en sus mentes. Una voz compuesta de miles de voces hablando al unísono. El pacto está renovado. Los testigos han cumplido, el sello permanece, pero recuerden, lo que está abajo siempre escucha, siempre espera, y algún día, cuando ya no haya guardianes, cuando se olviden las palabras, cuando el mundo ya no crea, ese día subiremos. Todo terminó. Los braseros se apagaron solos. La temperatura de la cámara subió a niveles normales.
Gabriela, Tomás y Marina se miraron exhaustos, traumatizados, pero vivos. Los pescadores los ayudaron a ponerse de pie, a salir de la cámara. Ascendieron la escalera hacia la noche que ahora reinaba afuera. Las estrellas brillaban con claridad inusual. El aire olía a sal y a flores. La isla parecía en paz. Acamparon en la playa esa noche, pero esta vez sin miedo. Los guardianes montaban turnos no por precaución, sino por respeto. Esteban se sentó junto a Gabriela mientras ella miraba el mar. «Ahora entienden», dijo sin preguntar. Gabriela asintió, «pero nadie nos creería si lo contáramos». Esteban sonrió levemente. «No necesitan que les crean, solo necesitan recordar. Y cuando sean viejos, cuando alguien más sienta la llamada de la isla, necesitan advertirles. Así es como funciona. Así ha funcionado durante milenios». A la mañana siguiente partieron de regreso. Ninguno de los 3 investigadores miró atrás. En Punta Allen se despidieron de los pescadores con abrazos silenciosos y miradas de mutuo entendimiento. Esteban les devolvió el diario. «Guárdenlo», dijo. «Es su turno ahora». Gabriela lo tomó con reverencia, sabiendo que era tanto un regalo como una carga. Volvieron a la Ciudad de México. Oficialmente reportaron el hallazgo de estructuras mayas significativas en la isla, recomendaron protección del sitio, sugirieron futuras investigaciones con equipos multidisciplinarios, pero omitieron todo lo demás. Marina editó sus fotografías, eliminó las que consideró demasiado reveladoras. Tomás destruyó sus notas sobre los eventos paranormales, conservando solo los datos científicos verificables. Gabriela escribió un informe académico seco, técnico, desprovisto de toda emoción. Los años pasaron. Los 3 continuaron sus carreras, pero ninguno volvió a trabajar en Quintana Roo. Se mantenían en contacto, reuniéndose una vez al año en la fecha aniversario de su expedición. Hablaban poco sobre lo que vivieron, pero todos sentían el peso del recuerdo, del conocimiento, del pacto invisible que ahora compartían. En 2025, 16 años después de su expedición, un pescador de nombre Mateo Canul estaba revisando sus redes cerca de la costa de Sian Caan cuando algo quedó enganchado. No era un pez, era una mochila impermeable, sellada, sorprendentemente intacta a pesar de estar cubierta de algas y percebes. Mateo la llevó a tierra, la abrió con cuidado. Dentro había una cámara digital en una bolsa estanca, una libreta con páginas plastificadas y un objeto envuelto en tela encerada. La cámara aún funcionaba. Las baterías estaban muertas, pero las tarjetas de memoria estaban intactas. Mateo las llevó a un técnico en Playa del Carmen, quien extrajo los archivos. Había cientos de fotografías. Mostraban una isla, una estructura maya, una cámara subterránea. Mostraban 3 personas trabajando, sonriendo, ajenas al destino que les esperaba. Y mostraban la última secuencia. Fotografías tomadas en rápida sucesión, luces verdes, figuras entre los árboles, una imagen borrosa del interior de una tienda, y la última foto tomada a las 3:47 de la madrugada del 18 de marzo de 2009. El rostro de Marina Esquivel, los ojos muy abiertos, mirando algo fuera de cámara, la boca abierta en un grito silencioso. La libreta contenía las notas de campo de Gabriela, fechas, observaciones, dibujos de glifos, y en las últimas páginas, escritas con caligrafía apresurada, casi ilegible, no son leyendas. Todo es real. Xibaltok es real. Los guardianes tienen razón. Si alguien encuentra esto, por favor, mantengan alejados a todos de las coordenadas que marco abajo. No cometan nuestro error. No abran lo que debe permanecer cerrado. Firmado, Doctora Gabriela Montero, 17 de marzo de 2009. El objeto envuelto era la máscara de jade. Mateo no la tocó después de desenvolverla.
Algo en ella le producía un terror instintivo, visceral. La envolvió de nuevo, guardó todo en una caja y la llevó a las autoridades en Chetumal. El caso llegó eventualmente al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Un investigador joven revisó el material, intrigado. Buscó información sobre la expedición Montero. Los registros indicaban que la expedición había partido en marzo de 2009 y regresado sin incidentes 10 días después. Había un informe archivado, fotografías de estructuras, recomendaciones estándar, nada inusual. Intentó contactar a los 3 investigadores. La doctora Gabriela Montero había fallecido en 2021. Cáncer. Tomás Salazar había emigrado a España en 2015. Trabajaba ahora en acuicultura. Se negó educadamente a hablar sobre aquella expedición. Pero Marina Esquivel aceptó reunirse con el joven investigador. Se encontraron en un café de la Ciudad de México en octubre de 2025. Marina, ahora con 54 años, escuchó mientras el investigador le mostraba las fotografías recuperadas, la libreta, le hablaba de la máscara. Ella permaneció en silencio por largo rato después que él terminó. Finalmente, habló. Esa mochila no es de nuestra expedición. Nosotros regresamos con todo nuestro equipo. Esas fotos son diferentes a lo que yo documenté. Es como si hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Es como si hubiera otra versión de lo que pasó. Una versión donde no salimos. El investigador frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Marina sacó su teléfono, le mostró una fotografía. Era de ella, Gabriela y Tomás, tomada en Playa del Carmen en 2015. Todos sonriendo, todos claramente vivos y bien. No sé qué encontró ese pescador, pero nosotros 3 salimos de aquella isla. Vivimos. Gabriela tuvo una vida completa antes de su enfermedad. Tomás tiene hijos ahora en Barcelona. Y yo sigo aquí. Así que lo que recuperaron no es nuestro. Es de otra cosa, de otra realidad. O quizás se detuvo los ojos distantes. O quizás de la versión de nosotros que se quedó, la versión que el sello exigió. El joven investigador no supo qué responder. Marina se levantó para irse, pero antes de salir agregó: si le interesa esa isla, si está considerando ir, no lo haga. Hay lugares en este mundo que no son para nosotros. Hay puertas que no deben abrirse. Y hay guardianes que protegen algo que usted no quiere que despierte. Olvídese de esa mochila, olvídese de la máscara y por favor olvídese de las coordenadas. Su vida será mejor así, créame. Se fue sin mirar atrás. El investigador se quedó con la caja, con las preguntas, con la duda. Eventualmente archivó el caso como origen incierto, posible hoax elaborado. La máscara fue catalogada y guardada en un almacén del museo, sin exhibirse, casi olvidada. La mochila terminó en una gaveta de evidencia sin resolver. Y las coordenadas de la isla permanecieron omitidas de los registros públicos, protegidas por un sistema de clasificación cuyo origen nadie recordaba realmente. Pero en Quintana Roo, entre los pescadores viejos de Punta Allen y las comunidades costeras, la historia se cuenta todavía. Se habla en voz baja sobre las islas mudas, sobre los guardianes que mantienen su vigilia silenciosa, sobre las luces verdes que a veces aparecen en el horizonte en noches sin luna, y sobre el pacto antiguo que protege al mundo de algo que espera, paciente, en el fondo de un pozo que no tiene fin, porque algunos secretos son prohibidos por una razón, no porque sean mentira, sino porque son demasiado verdaderos. Y la verdad, a veces, es más terrible que cualquier oscuridad que podamos imaginar. Si has llegado hasta aquí, si esta historia te ha mantenido despierto, te invito a que te suscribas a Ecos del Silencio, porque hay más historias como esta esperando ser contadas. Historias que los locales conocen pero prefieren no compartir.
Secretos enterrados en las selvas, las montañas, los océanos de Latinoamérica. Y cuando encontremos la próxima pieza de este rompecabezas, cuando alguien más se atreva a cruzar los umbrales prohibidos, lo sabrás aquí primero. Dale like si te atreviste a llegar hasta el final. Comparte si conoces a alguien que necesite escuchar esta advertencia. Y pregúntate, si tuvieras la oportunidad de conocer un secreto que el mundo no está listo para saber, ¿lo harías? ¿O hay algunos misterios que es mejor dejar sin resolver? En Ecos del Silencio, creemos que algunas preguntas no tienen respuesta, solo consecuencias. Hasta la próxima historia, si es que te atreves a escucharla.